Buenos días, vamos a comenzar con la unidad 1, Introducción al Sistema Tributario, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Nos vamos a centrar en las cuestiones generales del impuesto y en los supuestos de sujeción, no sujeción y exenciones. En particular, vamos a hablar de los siguientes puntos. ¿Qué es el impuesto sobre la renta de las personas físicas? ¿Dónde se aplica? ¿Qué rentas deben declararse? Y qué rentas no deben declararse, es decir, qué rentas no están sujetas y qué rentas están exentas. Empezando por el primer punto, que es el impuesto de la renta sobre las personas físicas, es un tributo que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares, con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Actualmente y a nivel estatal, el IRPF está regulado por la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, así como por el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo. ¿Qué se entiende por renta a efectos del IRPF? Esto está descrito en el artículo 2 de la ley y es la renta del contribuyente que constituye el objeto del IRPF. Se define legalmente como la totalidad de su rendimiento, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las imputaciones de renta establecidas por ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. En el segundo punto, donde se aplica el impuesto de la renta sobre las personas físicas, se aplicará en todo el territorio español, excepto en el País Vasco y Navarra, que aplicarán sus propias normas forales. También hay que decir que el rendimiento del impuesto de la renta de las personas físicas está cedido parcialmente a las comunidades autónomas en un 50%, que podrán regular con sus propias normas algunos aspectos del mismo. En el apartado 3, ¿qué rentas deben declararse? Serían las siguientes. Por un lado, los rendimientos del trabajo, es decir, las prestaciones recibidas del trabajo por cuenta ajena. Los rendimientos del capital, prestaciones recibidas por la cesión de bienes y derechos integrantes del patrimonio particular de la persona física. También los rendimientos de las actividades económicas, resultado de la actividad empresarial o profesional que desarrolla la persona física por cuenta propia. Las ganancias y pérdidas patrimoniales, que son variaciones en el valor del patrimonio empresarial o particular de la persona física que se computan cuando se altera la composición del mismo, es decir, cuando hay transmisiones de elementos, pérdidas justificadas, incorporación de elementos al patrimonio, etc. Y por último, las imputaciones establecidas en la ley. En las unidades posteriores analizaremos con profundidad cada una de ellas. El apartado 4 de hoy, que es qué rentas no deben declararse, no serán objeto de declaración las rentas no sujetas por no realizarse el hecho imponible y las rentas exentas que gozan del beneficio fiscal de la exención. Entre las rentas no sujetas vamos a destacar, entre las contenidas en los artículos 6, 33 y 42 de la ley, las siguientes. Todas las rentas que se encuentren sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Las ganancias y pérdidas que se pongan de manifiesto en la división de la cosa común o en la disolución de la sociedad legal de gananciales. Las pérdidas debidas al consumo. Las pérdidas debidas al juego en la parte que exceda de las ganancias del juego en el mismo periodo. En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas del juego sometidos al gravamen especial sobre los premios de lotería y apuestas. También las pérdidas debidas a transmisiones de elementos patrimoniales, que en el plazo de un año vuelven a ser adquiridos por el mismo contribuyente. 2 meses tratándose de acciones con cotización. La pérdida se computará cuando se produzca la posterior transmisión. Las rentas generadas por transmisiones lucrativas a favor del cónyuge, descendiente o adoptado de una empresa individual, un negocio profesional o de participación en entidades del donante que reúnan los requisitos para no declararse en el impuesto sobre el patrimonio. Pero cuando, en primer lugar, el donante tuviese 65 o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o de gran invalidez. El donante, otro apartado sería el donante dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de funciones de dirección desde el momento de la transmisión. El donatario deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el impuesto del patrimonio durante los 10 años posteriores, salvo fallecimiento. Vamos a dar algunos ejemplos
de rentas que no están sujetas a la ganancia originada por recibir una donación o herencia porque está sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por ejemplo, un matrimonio en régimen económico de gananciales y propietario de un piso adquirido por 100.000 euros, un apartamento en la playa adquirido por 80.000 euros y diversos depósitos bancarios por un importe de 10.000 euros. Este año han disuelto la sociedad legal de gananciales, adjudicándose la mujer el piso valorado en 150.000 euros y depósitos por 15.000 euros, y el marido el apartamento valorado en 110.000 euros y depósitos por 15.000 euros. La disolución de la sociedad legal de gananciales no origina ni ganancias ni pérdidas. El piso quedará valorado al precio que se adquirió, es decir, sobre 100.000 euros, y el apartamento en el patrimonio del marido por 80.000 euros. Otro ejemplo es: un señor juega al póker online con cierta habitualidad y este año ha tenido ganancias por 6.000 euros, pero las pérdidas han ascendido a 8.000, por lo que la ganancia quedará compensada por la pérdida, pero los 2.000 euros de pérdidas netas no podrán computarse. Otro ejemplo es: usted ha vendido 1.000 acciones de la entidad X por 3.000 euros, como las había comprado el año anterior por 3.400, tiene una pérdida de 400 euros. Si compra inmediatamente, es decir, en un plazo inferior como máximo de 2 meses, otras 1.000 acciones de la entidad X por 3.000 euros, no podrá computar la pérdida de 400 euros. Si posteriormente, supongamos 6 meses después, vende las últimas acciones adquiridas por 3.600, originaría una ganancia de 600 euros, con lo que se compensaría la pérdida de la primera transmisión, 400 euros, tributando exclusivamente por los 200 euros restantes. Pasamos ahora a rentas exentas. Destacamos entre las contenidas en los artículos 7 y 33 y las disposiciones adicionales 34, 36 y 37 de la ley. Primero, las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos de despido colectivo que se deban a causas económicas, técnicas o organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente. El importe de la indemnización exenta tendrá como límite 180.000 euros. Un ejemplo: usted ve extinguido el día 2 de enero de este año 2017 su contrato laboral con la empresa en la que trabajaba desde hace 3 años, percibiendo un salario diario de 80 euros, como consecuencia de un incendio que ha destruido la fábrica. La empresa alega causa de fuerza mayor y abona al trabajador 6.800 euros en concepto de indemnización. Según el Estatuto de los Trabajadores, la indemnización es de 20 días de salario por año trabajado, es decir, 4.800 euros, con un máximo de 12 mensualidades, que serían 28.800 euros. No obstante, según la ley del impuesto de la renta de la persona física, están exentos 33 días de salario por año, es decir, 7.920 euros, con un máximo de 24 mensualidades, que sería un total de 57.600 euros. Por lo tanto, los 6.800 euros no tributan por estar sujetos y exentos. El importe de la indemnización exenta tendría como límite, ya dijimos, 180.000 euros. Aquí hay que añadir una nota, que es que para despidos improcedentes, a partir del 12 de febrero de 2012, la indemnización por despido improcedente será de 33 días por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Asimismo, para contratos suscritos antes del 12 de febrero de 2012 se establece un régimen transitorio, manteniendo la indemnización de 45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades, por el tiempo transcurrido hasta el 11 de febrero de 2012. Siguiendo con las rentas exentas, son exentas también las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. También están exentas las becas públicas, las becas concedidas por entidades sin fines lucrativos y las becas concedidas por fundaciones bancarias percibidas para cursar estudios reglados tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo. También están exentas las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial, los premios literarios, artísticos, científicos relevantes, así como
los premios Príncipe de Asturias en sus distintas modalidades otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias. Los rendimientos obtenidos por trabajo realizado en el extranjero para una persona o entidad no residente o para el establecimiento permanente de una entidad residente, siempre que en el país en el que se desarrolle el trabajo exista un gravamen sobre la renta. Esta excepción tiene un límite máximo de 60.100 euros anuales. También están exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión por mayores de 65 años de su vivienda habitual o por personas en situación de dependencia severa o gran dependencia. Otras rentas exentas son las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas nuevas o recientemente creadas, cuyo valor total de adquisición no sea de 75.000 euros anuales para el conjunto de entidades, ni de 25.000 euros por entidad durante el periodo de 3 años siguientes a la Constitución, contados de fecha a fecha, de acuerdo con las condiciones establecidas en la disposición adicional 34. También está exenta la ganancia patrimonial que se pudiera generar en ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual en los deudores hipotecarios sin recursos. Y el 50% de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que la adquisición se realice a título oneroso, que el inmueble sea urbano y que el inmueble no se adquiera o transmita al cónyuge, pariente hasta el segundo grado o a una entidad vinculada. Vamos a dar un ejemplo de este caso, que es una persona física adquiere el 10 de octubre de 2012 un piso por 100.000 euros, gastos incluidos. Si suponemos que genera una ganancia de 20.000 euros al transmitirlo en junio de 2017, solo deberá declarar el 50% de los 20.000 euros, es decir, 10.000 euros. Recapitulando sobre la sesión de hoy, hoy hemos hablado en el punto 1 de qué es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, dónde se aplica, qué rentas deben de declararse y qué rentas no deben de declararse, es decir, qué rentas no están sujetas y qué rentas están exentas. Un saludo y hasta la próxima sesión.